Vale chicos, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer correctamente una línea y cuáles son los puntos que sigo yo para que este trabajo me salga perfecto, ¿vale? O sea, cuáles son los parámetros, estrategias que sigo yo para que cuando vaya a hacer una línea sobre la piel me salga completamente homogénea, perfecta y saturada. El primer punto que tenemos que tener claro es cuál es el correcto agarre de la máquina de tatuar, ¿vale? El correcto agarre de la máquina de tatuar se basa básicamente en 3 puntos de agarre, que son estos 3 dedos, ¿vale? Estos 3 dedos son los que agarran la máquina, iría uno aquí, otro aquí y otro justo debajo de la aguja, ¿vale? Luego tenemos 2 dedos que nos sirven de apoyo. O sea, este dedo de aquí, por ejemplo, es el que me va a servir de apoyo para calzar el dedo que está debajo de la aguja respecto al dedo pequeño, que es el que nos va a servir de apoyo extra, que nos va a marcar la profundidad. Esto es súper importante, ¿vale? O sea, digamos que el agarre sería en estos 3 puntos, ¿vale? Más 2 puntos de apoyo. Digamos que se quedaría como si fuera un compás. Si agarramos la máquina como si fuéramos a hacer una línea, se nos quedaría completamente en este ángulo. ¿Por qué? Porque tendríamos este dedo de apoyo, tendríamos el otro dedo de apoyo. Cuando hagamos el trazo, digamos que los dedos que se van a mover van a ser los 3 dedos que tenemos de agarre. Eso es el primer punto. Luego hay que tener también en cuenta el segundo punto, que el segundo punto es el estiramiento de la piel. Esto es sumamente importante. Digamos que para estirar la piel necesitamos utilizar las 2 manos y lo vamos a hacer en 3 puntos. El primer punto sería hacia arriba, ¿vale? El otro punto sería hacia abajo y teniendo ya la máquina sujetada, como os he dicho anteriormente, estiraríamos hacia el lado. Entonces se quedaría el área completamente recta, ¿vale? O sea, el área, el punto central que hemos determinado donde vamos a trazar la línea. Os lo repito, arriba, abajo, hacia el lado, se queda completamente recta el área que hemos señalado, ¿vale? Y haríamos lo que es la línea. Digamos que cuando hacemos mucho trabajo de línea, pues tendremos tendencia pues a que se nos cansen lo que son los dedos de tanto estirar. Entonces es importante también, como punto extra, que dejemos caer el peso hacia adelante a lo mejor de nuestro cuerpo, ¿vale? Con eso haríamos una presión sobre la piel de forma natural y sin tener que forzar lo que son los dedos. Por otro lado, también podríamos intercambiar este dedo, ¿vale? Por este. Sencillamente podemos estirar de esta manera e incluso podemos llegar a estirar hasta de este. Aquí ya nos temblaría un poco más lo que son estos dedos, por lo tanto yo considero que los dedos principales con los que deberíamos utilizar para poder estirar bien la piel serían estos 2 más este, que siempre estará fijo, ¿vale? Luego con un poco de inclinación hacia afuera o parte de la otra mano se quedaría completamente recta esta zona. Pero bueno, antes de pasar a la práctica y realizar una línea, es muy importante tener claro que, bueno, la configuración sobre todo de la aguja, la configuración de la aguja es una round liner, son las agujas que se utilizan para hacer trabajos de línea. La round liner, bueno, o RL, que se suele llamar también, suele tener diferentes tipos de configuraciones dentro de lo que son la misma round liner. Pueden tener diferentes grosores, ya puede ser de 0.25, 0.30, 0.35 y la micropunta puede ser short tail, medium tail, long tail, extra long tail. Va a depender mucho del trabajo que queráis realizar, de la zona donde estéis trabajando. Si la piel es muy gruesa, vamos a utilizar agujas que sean un poco más de long tail hacia arriba. Si la piel es muy finita, vamos a utilizar medium tail. ¿Por qué? Porque al final nos va a interesar que se quede saturada la línea completamente, pero sin producir herida o sobresaturación. Eso lo vamos a ver ahora en el siguiente punto, que es el punto donde tenemos que entender qué es el voltaje respecto a la velocidad de la mano. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque a mayor voltaje se va a producir una mayor saturación de la piel, al igual que a menor voltaje, menos saturación de la piel. O sea, estas dos cosas son proporcionales. ¿Dónde viene el fallo? En la velocidad de la mano. Os voy a hacer una prueba. Vamos a aplicar en esta línea de aquí a un voltaje bajo y una velocidad de la mano lenta. Tenemos ahora mismo un voltaje de 7, lo vamos a poner en 5, ¿vale? Voltaje bajo más velocidad de mano lenta. Esto se tendría que traducir en lo siguiente, que es lo que vais a ver. Como podéis ver, la línea se queda completamente sin saturar. Básicamente, ¿por qué? Porque el voltaje es bajo, la saturación es más lenta y la velocidad que hemos aplicado de la mano es mucho más rápida que lo que permite saturar la máquina respecto a la piel. Tiene que ser acorde, ¿vale?, al voltaje, y eso es un equilibrio que tenemos que conseguir. ¿Por qué? En otro caso, si por ejemplo ponemos el voltaje alto y la velocidad de la mano lenta, pasa lo siguiente, que es a lo contrario. Ponemos a 7 de voltaje, por ejemplo, vamos a hacer otro trocito de arriba. Ahora iríamos lento.
¿Qué podemos observar a simple vista? Pues podemos ver que la línea de abajo, que teníamos un voltaje bajo y una velocidad de la mano rápida, se ha quedado sin saturar. Y esta, que por ejemplo teníamos un voltaje alto y una velocidad de la mano lenta, ¿qué ha pasado? Se ha quedado completamente saturada. Pero esto traducido a la piel, al tener sobresaturación, se va el pigmento a expandir. O sea, digamos que se va a abrir la herida, hay exceso de pigmentación sobre la piel ya no resiste tanto pinchazo, se abre la herida, en consecuencia producimos un traumatismo, cosa que es lo que no queremos, porque al final tenemos como resultado una mala cicatrización. Entonces, al final el voltaje tiene que ir muy relacionado con el movimiento de la mano, o sea, tenemos que buscar la manera de realizar el trazo de la línea y que la máquina vaya saturando de la forma correcta según la velocidad de la mano. Eso es una cosa que se consigue con práctica, ¿vale? Y que cada voltaje, cada velocidad de la mano de cada persona es independiente, ¿vale? Necesitamos conseguir el equilibrio entre el voltaje y la velocidad de la mano para una correcta saturación. Por otro lado, y no menos importante, la incisión y los ángulos respecto a la piel. ¿Cómo debe incidir la aguja respecto a la piel y en qué ángulo deberíamos incidir? El ángulo real para hacer una línea completamente homogénea y que el tamaño de la micropunta se traduzca exactamente al 100% respecto a la piel sería un ángulo de 90 grados. O sea, la máquina casi tiene que estar prácticamente perpendicular hacia la piel, sin mucho ángulo de inclinación. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando la máquina se inclina, por ejemplo, a 45 grados? Digamos que estamos así, por ejemplo, y en vez de tener la entrada a 90 grados, que sería esta, pues entraríamos un poco más en 45. Si entramos en 45, no solamente estamos pigmentando el poro que aparece, por ejemplo, aquí. O sea, estaríamos pigmentando este poro, incluso estaríamos pigmentando el de al lado. ¿Cómo se traduce eso al resultado en la piel? Que vamos a ver una doble línea o vamos a ver pigmento debajo de la línea. O sea, vamos a ver ese tonito azulado al lado, justo al lado de la línea, que lo que está diciendo claramente es que hemos inclinado la línea y sin darnos cuenta hemos pigmentado el poro siguiente. Por lo tanto, cuando vayamos a hacer una línea vamos a intentar estar completamente cómodos, pero con la máquina al casi 100% perpendicular a la piel, 90 grados. Chicos, es súper importante esto, ¿vale? Otro punto dentro del mismo que también deberíamos tener en cuenta es la incisión, ¿vale? ¿Qué es la incisión? O sea, cómo incidimos en la piel. Digamos que si yo quiero hacer una línea y que no se me noten los puntos de inicio y el punto de salida, es muy importante que la entrada en la piel sea prolongada, o sea, tengamos una entrada y una salida prolongada en lo que son las esquinas, de tal manera de que cuando vayamos a empalmar una línea con otra, empecemos justo a partir de la mitad, ensaltando a la siguiente, consiguiendo que no se nos vea el punto de corte, ¿vale? Y se nos vea una línea completamente homogénea, sin ningún punto de corte. ¿Qué es lo que suele pasar? ¿Cuáles son los típicos errores que solemos tener? Es que cuando vamos a hacer una línea, pasa lo siguiente, entramos de repente, entramos de golpe, mantenemos, 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 mantenemos. Mantenemos y levantamos. ¿La línea está completamente saturada? Sí. ¿La línea está completamente recta? Sí. ¿Se encuentra completamente homogénea? Sí. ¿Errores? Pues el punto de inicio, ¿vale? Y en el punto de final hemos producido sobresaturación. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, al final, como no hemos hecho una salida y una entrada prolongada en la piel, tenemos sobresaturación en esos puntos. ¿Qué pasa ahora cuando yo quiero continuar esa línea? Pues bueno, digamos que voy a arrancar donde mismo empecé, donde mismo terminé, perdón. Continúo, continúo, continúo. Levanto. Y ahí se los machines, tío. ¡Hacho, tío! Fuera de broma, ¿eh? Tengo una clase gratuita, disponible para ti. No pierdas la oportunidad de acceder. Aprende un poco más. Si os fijáis, se ve claramente el punto donde parto. ¿Por qué? Ya había sobresaturación, o sea, no ha habido una solapación entre la línea anterior respecto a la nueva línea que he hecho ahora. Entonces se ha quedado ese punto ahí. ¿Cómo solucionamos esto? Que es como deberíamos hacer la mayor parte de las líneas, a no ser que digamos que estamos haciendo prácticamente un cuadrado y el cuadrado tiene cerrado, por ejemplo, cada uno de sus esquinas con un punto fuerte, ¿vale? Si estamos viendo esa imagen en concreto y queremos realizarla al 100%, pues sí que haríamos algo así porque tenemos un punto de partida y un punto donde acabar. Pero si no tenemos eso y queremos que se nos vea una línea completamente homogénea, que podamos empalmar los diferentes cachos sin tener que hacerla de golpe y sin que se nos vean los puntos de inicio y el punto de final, tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Cabe decir que bueno, cuando hagamos líneas muy largas, lo suyo sería que partamos la línea en diferentes cachos, en diferentes trozos. ¿Para qué?
para que podamos hacer una fluidez sobre la piel de forma natural, sin tener que forzar la muñeca, sin tener que forzar el codo, sin tener que forzar nuestro propio cuerpo a hacer la línea. ¿Por qué? Porque se va a traducir en una línea errónea. Simplemente ¿por qué? Porque es tan sencillo como que si yo estoy haciendo una línea, me estoy sintiendo incómodo, toda esa traducción de incomodidad se traduce aquí. Vale, vamos a hacer una entrada y salida suave. Digamos que la entrada sería suave en la piel, vamos entrando poco a poco, ¿vale? Y ya cuando entremos al punto de máxima saturación, nos mantenemos. Vamos manteniendo la paciencia con tranquilidad. Y hasta que veamos que ya no nos da la mano, pues ahí vamos levantando. Entonces se queda una línea homogénea y saturada en el centro, y en las esquinas se queda completamente como siendo un pequeño desvanecimiento, ¿vale? O sea, digamos que se van desvaneciendo las líneas, pero en los bordes. ¿Para qué? Para cuando yo vaya a ensaltarla ahora otra vez, partiendo más o menos de este punto, está aquí, hacia adelante, se quede completamente empalmado una con otra sin que se vea este punto que era el que hemos visto anteriormente, ¿vale? Que se produce. Entonces, entramos perpendicular, ¿vale? Vamos rozando. Entramos, marcamos y seguimos. Y hacemos el levantamiento. Vale, como podéis ver, claramente aquí ya no se nota ese punto de corte. Aquí directamente está perfecto, o sea, no tengo este punto de corte y digamos que puedo seguir continuando y empalmando la línea así progresivamente hacia arriba o hacia abajo sin que se me produzcan esos pequeños puntos, ¿vale? O sea, digamos que cuando vayamos a entrar, entrada suave, ¿vale? Sobre la piel, y una vez llegamos al punto de saturación, mantenemos y salimos, ¿vale? Súper importante esto. Otra cosa, cuando ya tengáis mucha práctica, podría ser hacer lo siguiente, que es dejar microgotas dentro de la misma línea. Por ejemplo, una microgota aquí, otra microgota aquí, otra microgota aquí y otra aquí. ¿Para qué? Para cuando vayamos a hacer la línea y se nos vaya acabando la tinta que quede en el tip, podamos ir recogiendo estas microgotas y continuar haciendo la línea sin que nos quedemos sin tinta, ¿vale? Pero para esto yo supongo que tenemos que tener muchísima más práctica, ¿vale? Porque digamos que la línea va a ir mucho más prolongada de lo normal y no vamos a ir haciendo microlíneas, ¿vale? Más o menos se traduciría esto. Entramos suave en la piel, mantenemos. Ahí, por ejemplo, he tenido que parar, ya no me daba la mano. Repito el ejercicio, ¿vale? Vais a entrar directamente en la piel así. Y ya no se produce esos cortes que se veían anteriormente. Vale, chicos, pero os traigo un truco muy bueno que he utilizado yo durante muchos años. ¿Por qué? Porque la precisión, digamos que no es mi fuerte, pero hay trucos y habilidades que podemos poner en práctica para que esta precisión sea aún mayor. Cuando trabajamos sobre piel curva, ¿qué quiere decir? Sobre la piel real humana, no sobre esto, que es una cosa que yo aconsejo mucho, que cojáis, adaptéis, por ejemplo, este tipo de piel, cuando compréis piel sintética, adaptarlo a un molde que sea curvo. ¿Por qué? Porque al final cuando vayamos a trabajar con las personas, la piel es curva, ¿vale? O sea, la mayor parte del cuerpo es curva, entonces los ángulos de trabajo respecto a la piel van a cambiar bastante. Aquí ya entran diferentes tipos de ángulos y los ángulos se manejan ya con los codos. ¿Qué hago yo para tener mayor precisión respecto a hacer una línea cuando tengo que trabajar en una piel de verdad? Pues bueno, aquí está el siguiente truco, ¿sabes? Vamos a hacer esta línea, por ejemplo, desde aquí. El dedo que me sirve de apoyo, que he explicado anteriormente, lo voy a dejar justo debajo del dedo que estiro, ¿vale? De esta manera, lo voy a dejar justo aquí. ¿Y esto qué hace? Esto hace que por más que yo quiera presionar para hundir, ¿vale? No me voy a pasar en profundidad. Por lo tanto, me da muchísima más fijación a la hora de hacer una línea. Fijaros, punto arriba, punto abajo, un punto hacia el lado, la piel completamente estirada en el punto que queremos tener. Entramos suave en la piel, dejando el apoyo que he comentado anteriormente.
Con un poco de presión hacia abajo, al tener esa presión hacia abajo, presión de estos 3 dedos respecto a la máquina, para que se quede en 90 grados, eso va a hacer que la línea se haga pues, mucho más precisa, porque la máquina va a estar como más bloqueada, ¿vale? O sea, no va a haber tanto movimiento, entonces esto nos viene a favor, lo podemos utilizar a nuestro favor en este sentido, ¿vale? Con el apoyo que tenemos ahí, si luego, por ejemplo, queremos seguir continuando empalmando la línea y demás, vamos a hacer el apoyo. Es muy importante que antes de trabajar con personas reales, pues claramente hagamos este tipo de prácticas en piel sintética. Otra forma muy buena de hacer este tipo de prácticas sería pues utilizar la piel de, por ejemplo, la naranja, la piel de, por ejemplo, los plátanos, porque ahí tenemos, por ejemplo, 2 puntos a favor. El punto de que es curvo, ¿vale? Es una forma esférica, y eso va a hacer que pues nosotros tengamos la obligación de estar completamente rectificando la posición de la máquina respecto a la piel. Y por otro lado, una vez terminemos de trabajar en pieles como esas, podemos pelarlo, y más o menos los milímetros que posee esa piel son muy parecidos a la de la piel humana, que es entre 1.5 y 2 milímetros. Nos vamos a dar cuenta si hemos profundizado de más o profundizado de menos. O sea, eso es un ejercicio bastante práctico que yo realicé durante muchos años al principio. ¿Para qué? Para poder darme cuenta qué tan profundo iba respecto a la piel o no. Os hago un breve resumen de todo esto. Es tan sencillo como que es importante estirar bien la piel, es importante calibrar bien la máquina, también es importante que sea acorde el movimiento de la mano respecto al voltaje, los ángulos que tenemos que tener en cuenta respecto a la piel, y si aplicamos cada uno de estos factores que ya os he explicado anteriormente, debería saliros una línea completamente perfecta. Porque te lo dice tu Tito Charlie.